Y déjame comenzar, siempre me gusta hacerte una pregunta al comienzo, ¿verdad? Y quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes han tenido un sueño que quieren alcanzar? ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño, una meta, un objetivo, algo que dice, ¿sabes qué? Yo quiero luchar por eso. ¿Cuántos? Levante su mano porque la menos se ve. Yo creo que todos aquí hemos tenido un sueño que hemos tratado de alcanzar o hemos peleado por él. ¿Y cuántos de ellos, cuántos de esos lo hemos realizado? Quizás algunos todavía no los realizamos, todavía no los alcanzamos, pero déjame te digo algo, porque hoy quiero hablarte de algo que te va a ayudar a que puedas llegar a lograr ese sueño, a que puedas llegar a alcanzar eso que Dios tiene para tu vida. Y déjame contarte una historia, una anécdota acerca de un gusanito. Di conmigo, un gusanito. Un gusanito, pastor, ¿cómo así, verdad? Se cuenta en una ocasión, un gusanito iba caminando con dirección hacia el sol, hacia el horizonte. Y dice que sus diminutas patitas caminaban. Y dice que mientras que iba caminando, se encontró con un saltamontes que lo conocía, que eran amigos, que compartían el valle donde ellos estaban viviendo. Y dice que el saltamontes, intrigado al ver que el gusanito caminaba a dirección hacia el sol, le dijo, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Y dice que el gusanito le dijo, anoche tuve un sueño. Soñé que estaba en la punta del monte y miraba el valle y podía ver todo lo que está a su alrededor, dice, y me sentí tan impresionado, tan anonadado. Por eso dice que yo quiero vivirlo y me he decidido realizarlo. Así es de que ahora mismo voy hacia el monte, voy allá para poderlo observar con mis ojos, que no sea un sueño solamente. Y dice que mientras que él empezó, no se detuvo, él seguía caminando. Y dice que el saltamontes pensó dentro de sí, dijo, está loco, ¿cómo va a poder llegar hasta aquel lugar? Si es un diminuto gusanito, ¿cuándo va a alcanzar a hacer eso? Nunca va a llegar. Pero dice que como el gusanito iba caminando, no lo escuchó. Y mientras caminaba en dirección hacia el sol, a donde él iba, dice que otros animales se lo encontraron también y trataron de persuadirlo a que desistiera de su sueño, a que desistiera de lo que él quería alcanzar. Pero dice que él siguió. Y llegó la noche y dice que ya estaba cansado en realidad de caminar. Entonces dice que para llegar hasta allá pues siguió caminando, pero tuvo que parar y dijo, aquí voy a pernoctar, aquí voy a dormir, voy a estar. Y dice que ya estaba demasiado cansado y lo último que dijo, aquí voy a quedarme en la noche y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y dice que se quedó, hizo una crisálidas, ¿verdad? Y dice que ahí se quedó. Y dice que después de todo ese tiempo, las personas se quedaron y dijeron, miraron y dijeron, no está el gusanito. Fueron intrigados a ver qué es lo que había pasado. Y dice que el gusanito estaba metido en aquella, ¿cómo se llama? ¿Crisálida? Sí, ¿verdad? La crisálida. Dice que estaba ahí y todos dijeron, se murió. No alcanzó a hacer nada. Nunca llegó a lograr su sueño. Y dice que se quedaron así. Siguieron con los días haciendo las cosas. Pero dice que esa crisálida se quedó ahí como un monumento a la insensatez. Un monumento para aquellas personas que se atreven a soñar, pero que nunca lo van a alcanzar. Y dice que constantemente iban los animales a buscarlo y a mirar qué era lo que estaba pasando y a reírse de lo que había sucedido. Pero dice que una mañana el sol salió y estaba bonito y todos fueron como siempre a mirar aquel monumento a la insensatez. Cuando de pronto dice que se empezó a escuchar un crack, se quebró algo y todos sorprendidos qué era lo que estaba pasando. Dice que salieron unos ojos y unas antenas que no eran de la oruga que se había muerto. Dice que todos se quedaron sorprendidos y en shock de lo que estaban viendo. Y dice que después empezaron a salir unas alas color arcoíris grandes y empezaron a ¿qué? A volar. Ya no era una oruga, ahora era una ¿qué? Una mariposa. Y dice, ni siquiera tuvieron que preguntar qué es lo que iba a hacer esa mariposa. ¿A dónde crees que iba a ir? ¿Crees que iba a llegar? Claro, se iba a dirigir hasta la punta del monte para poder observar y lograr el sueño que él se había propuesto. Y muchas veces en nuestra vida sucede así.
Nosotros nos tenemos un sueño, tenemos algo que queremos alcanzar, pero estamos prestando atención a lo que la gente de alrededor está diciendo, a lo que la gente de alrededor nos está lanzando constantemente, y nos detenemos y nos paramos. Muchas veces incluso nosotros mismos podemos decir: yo soy solamente una oruga, ni siquiera puedo avanzar mucho, soy un gusanito, no voy a alcanzar nada. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha llamado para que podamos morir a nuestro propio yo y resucitar con Él, porque cuando nosotros vivimos para nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así es que hoy yo te quiero animar a que no nos demos por vencidos. Si tú tienes un sueño, si Dios te dio una palabra, si el Señor te puso algo en tu corazón para lograrlo, pelea por Él, muere por Él. Pero vas a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en las manos del Señor para que lo pueda hacer. Ahora, todo esto se logra con una decisión. El gusanito dijo: voy a llegar hasta donde tenga que llegar para poder mirar. El problema es ese, que muchas veces no decidimos. Muchas veces solamente soñamos, pero no decidimos accionar. Y cuando nosotros necesitamos hacer eso, necesitamos trabajar para que podamos ver el sueño de Dios, el sueño tuyo realizado a través de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Así es de que hoy yo quiero hablarte de un tema que el Señor puso en mi corazón, y quiero hablarte acerca de marcando la diferencia. ¿Marcando qué? Marcando la diferencia. Este gusanito marcó la diferencia en todos aquellos animales. ¿Por qué? Porque él murió por ese sueño que tenía, pero lo logró con la transformación que hubo en su vida. Y muchos de nosotros somos así también. Nosotros tenemos algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero no queremos morir a nuestro propio yo. Tenemos que morir a nuestra vida. La palabra del Señor dice, y creo que alguien lo mencionó ahorita, ¿verdad? Si no morimos, si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder hacer las cosas como Dios quiere. Gálatas 2:20, un texto que me gusta mucho repetir constantemente, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa que hemos muerto a nuestro propio yo, a nuestra propia deseos, y entonces dejamos que sea Él. Y dice: y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Jesucristo hizo. Así es de que hoy yo te quiero invitar a que tú seas una persona que marca la diferencia. ¿Marca qué? La diferencia. Nosotros tenemos que aprender. Ahora, aquí le puse yo un subtema, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer marcando la diferencia a través de la obediencia y el compromiso. Obediencia y compromiso. Esa palabra es algo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? La obediencia y el compromiso. Y mira lo que la palabra de Dios dice en Juan 14:23. Dice la palabra del Señor: el que ama mi palabra la guardará, dice, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso significa de que nosotros, si amamos a Dios, vamos a ¿qué? A guardar su palabra. Y guardar su palabra significa ser obedientes a la palabra del Señor. Josué 1:8, que también lo decimos bastante, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso es ¿qué? Obediencia. Guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, y yo siempre digo, y solo entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te va a salir bien. Pero tenemos que guardar la palabra del Señor. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, y tenemos que tener un compromiso en el cual nosotros digamos: yo estoy dispuesto a dar y a pagar el precio que sea por ser diferente, por cumplir la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante. La obediencia es importante. ¿A cuántos les gustan los niños obedientes? A todos nos gustan, ¿verdad? Y yo sé que a veces batallamos como padres. Le decimos a nuestros hijos: hagan esto, y ahorita lo hago. Vienes media hora después y no está hecho todavía. ¿Qué dices tú? Obediencia.
Y yo recuerdo algo que siempre Larisa me decía, ¿verdad? Y le dice a mis niños todavía. No es porque a veces uno les dice que hagan algo y dice, oh, se me olvidó. ¿Sí? ¿Cuántos le has dicho así? Se me olvidó. Y Larisa siempre dice, no, no se te olvidó. Lo que pasa es que no fuiste obediente y no lo hiciste en el momento que yo te dije. Ouch. Ahora, esos son los niños. Pero como adultos, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios hablando a nuestra vida, diciéndonos, dándonos una instrucción? Y no, oh Señor, luego lo hago. Ahorita estoy muy ocupado. Ahorita no tengo tiempo. Ahorita estoy con abrumado con todo esto. Pero cuando Dios te dice que hagas algo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Y luego después no digas, ay Señor, se me olvidó. No, no se te olvidó, no fuiste obediente a la palabra del Señor. Tenemos que aprender a obedecer. Mira, obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Obedecer a Dios no es fácil, pero siempre es necesario. ¿Es qué? Es necesario, necesitamos obedecer a Dios. Vivimos en un tiempo, en realidad, sí es difícil, pero muchas personas están anhelando y diciendo, oh, yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero que el Señor me use, yo quiero que el Señor haga a través de mí muchos milagros y que empiece a tocar la vida de las personas, pero no hacemos ni obedecemos la palabra del Señor. O muy pocos están dispuestos a asumir el compromiso que Dios requiere para que el Señor los use. Ay, pastor, ¿para qué vine? Mejor me hubiera quedado en la casa, ¿verdad? No, es que yo quiero animarte a ti como iglesia a que puedas vivir en plenitud la presencia de Dios en tu vida y lo que Dios te va a dar. Pero necesitamos entender que necesitamos comprometernos, necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor. Y cuando yo digo eso es porque tenemos que hacerlo y rendir nuestra vida completamente. La palabra del Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es rendirle al Señor todo lo que nosotros somos. Pero tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que tener el compromiso de obedecer su palabra y sus mandamientos en todo momento. Entonces, mira, déjame te digo, la obediencia es el mayor acto de amor que nosotros podemos hacer hacia Dios. A veces le decimos a Dios, Señor, yo hago por ti lo que sea, pero de pura palabra. Pero cuando obedecemos, en realidad con acción le estamos diciendo al Señor que lo amamos. Porque el versículo que leímos en Juan 14:23 dice, el que me ama, guarda mi palabra. Tú no puedes decir que amas a Dios si no estás guardando su palabra. Y yo te voy a decir algo que muchas veces le tuve que decir a mis hijos yo, ¿verdad? Porque tú sabes, cuando los niños están creciendo, te dicen, Daddy, I love you, no sé qué. Y yo a veces tenía conflicto con mi niña, ¿verdad? Porque siempre me decía, Daddy, I love you. Le decía, no me digas que you love me if you don't do what I'm telling you to do. Si no eres obediente a lo que yo te estoy diciendo, no me digas que me amas. Yo sé que puede sonar duro, ¿verdad? Y a lo mejor estás pensando y diciendo, pastor, ¿cómo así? Le puede traumar, le causar un trauma a su niña. Bueno, no está traumada para nada, está muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarle a que sean obedientes. Ese es el problema de hoy en día, por eso dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Porque tenemos temor de que, ay, lo voy a lastimar, ay, que le voy a... No, ¿quién es el papá? Ay, los malos papás dijeron yo, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los padres? Nosotros. Nosotros somos los que vemos por ellos y tenemos que darles las instrucciones que tienen que hacer. Pero tenemos que aprender a amar a Dios también obedeciéndolo. La palabra del Señor dice en Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. Así es que si tú amas a Dios, ¿qué vas a hacer? A obedecer, a guardar los mandamientos del Señor. Y hoy quiero hablarte de 3 personajes que la Biblia nos habla y nos enseña acerca de obedecer y compromiso. Obediencia y compromiso. Y sabes, ellos marcaron la diferencia en la generación que está. Es más, no solamente en aquella generación, sino hasta el día de hoy siguen marcando la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Ellos enfrentaron desafíos, enfrentaron situaciones difíciles, mas sin embargo, su obediencia los llevó a obtener y a marcar la diferencia en medio de toda su generación. Y vamos a ver entonces cómo es que nosotros podemos marcar la diferencia a través de la obediencia y compromiso. Número 1, y yo quiero que pongas mucha atención, tenemos que tener obediencia en medio de una generación indiferente.
Obediencia en medio de una generación indiferente. Y si es posible, toma notas para que después te lleves a tu casa y allá lo estés repasando y recordándote lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué? Porque tenemos que ser obedientes en medio de una generación indiferente. Y el personaje que nos vamos a mirar es Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? Cantamos, en el arca de Noé caben todos, tú también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hizo Noé? El arca, ¿no? Y recuerdas que a Noé Dios le mandó que hiciera ¿qué? Un arca grande. Yo sé que no canto tan bien, ¿verdad? Por eso se quedan así todos como, no se preocupen, es solamente una ilustración. Pero dice la palabra del Señor que Noé obedeció a la voz de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 6 y verso 22. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Y me gusta la connotación que hace ahí. Dice, así lo hizo. En otras palabras, no dejó nada aparte. Y lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Y es por eso de que podemos ver que él fue obediente aún en medio de una generación completamente indiferente. De hecho, nosotros tenemos referencia que en los días de Noé el pecado sobreabundaba. E incluso fíjate, en el Nuevo Testamento hay una porción en Mateo 24 donde nos dice que estamos como en los días de Noé. Y yo tratando de entender cómo es eso de que como en los días de Noé, qué era lo que estaba sucediendo. Y yo me fui a buscar un poquito y dice que como en los días de Noé se refiere, dice, a una época de desinterés espiritual, donde la gente, dice, vivía despreocupada en actividades mundanas como comer, beber, casarse, sin prestar atención a una advertencia divina inminente que culminó con la llegada del diluvio. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Una actitud indiferente a lo espiritual, que estamos más preocupados. Nuestra sociedad ahora la vemos más preocupada en el materialismo, en lo que yo soy, cómo me veo, cómo me percibe la gente, más de estar preocupados de cómo Dios me percibe. ¿Cómo estoy haciendo yo para vivir para Dios? Ahora con las redes sociales, dice uno, con las malditas y benditas redes sociales, ¿verdad? Porque como pueden ser de bien, también pueden ser de mucho mal. Nos han levantado a que nosotros tengamos que estarnos comparando con otras personas constantemente. Ya no estás ni contento de cómo Dios te hizo. Ahora quieres hacerte diferente, quieres mirarte diferente, quieres igualarte a otras personas, cuando lo único que tenemos que parecernos es ¿a quién? A Cristo. Desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero estamos más preocupados en las redes sociales. ¿Qué vemos ahí? Que lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Yo sé que no es fácil. Yo sé que vivimos así, pero por eso nosotros tenemos que mantener y ser obedientes aún en esos momentos. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Ahora, déjame te digo algo, porque hay algo muy peculiar. En aquellos tiempos y donde Noé vivía, no había llovido, no había necesidad de un arca. Es más, ni siquiera sabían que era un arca. Y dice que él comenzó a construirla. Y Dios dice que le dio instrucciones de cómo tenía que hacerla, incluso los materiales que tenía que hacer, las dimensiones que tenía que hacer, todo lo que estaba ahí. Y no fue de la noche a la mañana, le tomó mucho tiempo. Y nosotros sabemos cómo la gente se burlaba de Noé. La gente le decían que estaba loco, que qué estaba haciendo, que cómo se le ocurría hacer eso, que iba a ser un monumento también a la insensatez, ¿sí o no? Que iba a ser algo que, ¿para qué iba a servir? Pero te digo algo, la obediencia de Noé salvó a su familia. La obediencia de Noé salvó a su familia. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra del Señor, podemos salvar nuestra familia y dejar un legado en esta tierra. Pero tenemos que decidir obedecer la palabra del Señor en todo momento. Su obediencia fue el medio que lo llevó a salvar su vida y la de su familia. Nosotros tenemos que aprender a obedecer, no importando lo que la gente diga alrededor de nosotros. Mucha gente nos va a tratar de decir, estás loco, ¿para qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué te estás privando de esto? La vida es para disfrutarse. Eso es lo que el mundo dice. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que obedecer su palabra. Y nosotros como cristianos disfrutamos la vida. Nosotros como cristianos disfrutamos la vida.
Podemos disfrutar de lo que Dios tiene también para nosotros. Entonces tenemos que obedecer constantemente. ¿Por qué? Porque esa obediencia puede salvar a tu familia. Puede hacer que dejes un legado, que más de estar preocupado en que voy a ser famoso, vas a dejar un legado que va a trascender con las familias y vamos a poder ver la mano de Dios moverse en todo momento. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Obedecer a Dios cuando Dios te dice que perdones a las personas. Aun cuando la gente de a tu alrededor te dice, no, ¿por qué lo vas a perdonar? No se merece tu perdón. Él fue el que te ofendió. Él fue la persona. Al contrario, deberías de buscar cómo hacerle mal. Eso es lo que la gente nos dice, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Que vayamos y perdonemos. Dice, si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón. ¿Cómo así, pastor? Eso está muy complicado, muy difícil, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Si nosotros obedecemos, nosotros vamos a tener la salvación, no solamente para nosotros, pero también para nuestra familia. ¿O qué tal cuando las personas o cuando Dios te dice que le sirvas a Él, aun cuando no tienes tiempo, aun cuando tienes una agenda completamente apretada, dices tú, no tengo tiempo para servir al Señor, pero tú dices, yo voy a obedecer al Señor porque el Señor me está mandando a hacerlo y voy a obedecer al Señor? Cuando tú haces eso, tú estás obedeciendo aún en medio de una generación indiferente, porque eso es lo que la gente te va a decir, descansa, no, dedícale tiempo a tu familia. Dedícale tiempo a eso. Yo no estoy diciendo que vamos a descuidar nuestra familia, que vamos a descuidar nuestra salud, pero vamos a servirle al Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, déjame te digo algo, Dios te va a restaurar las fuerzas. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:31 que Él da fuerzas como las del águila, como las de un búfalo. Dice, y vamos a poder alcanzar aún aquello que nosotros no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Pero es porque es Dios quien nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Yo recuerdo que hace muchos años, ¿verdad? A veces nos desvelábamos haciendo cosas para el ministerio, trabajando. Y cuando oraban por nosotros decía, Señor, restáuralos, que tengan una noche restauradora, que mañana se levanten como si hubieran dormido sus 8 horas. Y yo te digo algo, yo me levantaba como si hubiera dormido no 8, 10 horas. Me levantaba fuerte, aun cuando nada más había dormido un par de horas, pero yo me levantaba fuerte. ¿Por qué? Porque yo sabía que la fuerza y no estaba en mí, sino que era Dios que me fortalecía para poder seguir adelante. Y eso es lo que sucede cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Necesitamos construir un arca espiritual a través de la obediencia para poder salvarnos nosotros y nuestra familia. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. Tú y yo hemos sido llamados para marcar la diferencia en esta generación, en tu trabajo, en tu familia. ¿Cómo? Obedeciendo a nuestro Dios, aun cuando todas las personas se resisten a hacerlo. Aun cuando la gente es indiferente hacia Dios, tú tienes que decir, yo voy a marcar la diferencia y voy a ser diferente porque yo creo lo que la palabra de Dios dice a mi vida. Entonces, número 1, obediencia en medio de una generación indiferente. No le eches la culpa a los demás. Nadie te está deteniendo. Tú tienes la responsabilidad de obedecer a lo que la palabra de Dios dice. Número 2, lo segundo que tenemos que hacer, tenemos que tener una obediencia que exige fe y renuncia. Obediencia que exige fe y renuncia. Y en este personaje yo quiero hablarte acerca de Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Es el padre de la fe. Si tú recuerdas en Génesis capítulo 12, dice que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios no le dio un mapa. Dios no le dijo, ese es el plano donde tienes que llegar. Eso es lo que tú vas a tener. Dios solamente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Mira, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Salió sin saber qué? Eso es ser obediente. Eso es ser obediente. Yo cada vez que voy a salir de la casa, ¿verdad? O cuando nos subimos al carro, le digo a la familia, ¿a dónde vamos? Yo quiero saber a dónde voy. No me voy a subir nada más y le voy a dar para a ver qué sale. No, yo tengo que saber a dónde voy, ¿sí o no? Todos, incluso tenemos algo que se llama GPS, que le ponemos hasta la dirección si no la sabemos para que nos dirija hacia dónde queremos llegar. Pero en este caso dice que aquí
se necesita una obediencia que exige fe y renuncia. Y mira lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1. Me gusta porque llama la atención cómo Dios lo llama, y luego el verso 4 lo que sucede. Porque dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa fue la orden de Dios. Ahora, verso 4, ¿qué dice el verso 4? Verso 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue con él, Lot se fue con él, dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y yo dije, me gustó mucho eso que dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué te dice eso? Obediencia. Obediencia, renunciando a todo lo que él tenía. Ahora, me gusta porque dice, era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y eso me dio la connotación de que Dios no tiene límites para usar a las personas. Muchas personas se sienten ya grandes, o se sienten muy jóvenes, o se sienten incompetentes para servir al Señor y para obedecerlo, porque no, yo ya estoy muy grande, ya tengo 55 años. O ya tengo, ay, ¿cuál grande? Joven, está jovencito, 55, ¿verdad? Pero bueno, algunos que se creen ya viejos de 55, otros 65, o no sé, a lo mejor 80 años. Él tenía 75, ¿y qué hizo? Se fue, obedeció al Señor. No hay límite. Lo que tenemos que tener es obediencia, y es obediencia que exige fe y renunciar. Eso significa de que en muchas ocasiones tenemos que salir de nuestra zona de confort para obedecer a Dios. ¡Auch! Eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero a veces eso sucede. Nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder obedecer a Dios. Él tuvo que dejar su tierra, su parentela. Él tenía todo. Recuerda que ellos tenían un negocio, que hacían cosas. Él quizás estaba set, como decimos aquí los americanos, ¿verdad? Él estaba listo, que tenía todo lo que necesitaba, no necesitaba nada más. Pero Dios le dijo: sal de ahí y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Muchas veces Dios nos dice que tenemos que dejar ciertas cosas que a veces nosotros nos sentimos cómodos haciendo. Un trabajo de muy buen salario, pero Dios está llamando para hacer algo diferente. Y tú te quedas: no, Señor, ¿cómo así? Yo no puedo hacer esto. Pero si Dios te está llamando, Dios te va a respaldar. Ahora, por favor, no van a decir: el pastor dijo que no trabaje, que me vaya y que no. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Para que no va. Pero si el Señor te dice y te llama a trabajar a tiempo completo, tú no te preocupes, Dios se va a encargar de ti, y Él te va a dar todo lo que tú necesites. Cuando eres obediente y renuncias aún a lo que este mundo te está dando y que te hace que te sientas confiado. ¿Por qué? Porque entonces estamos poniendo nuestra confianza en Dios, el hacedor de todas las cosas. Ahora, Abraham aquí dice que él renunció a su casa, a todo lo que él tenía. Pero sabes que en otra ocasión, en Génesis capítulo 22, encontramos cuando Dios le pide que entregue a su hijo. Y me llama mucho la atención porque cuando Dios le dice, ve y sacrifica a Isaac, tu hijo. Y le dice: tu único hijo, como para recordarle, es el único hijo que tienes y te lo estoy pidiendo. Y Abraham, que dijo: no, Señor, eso sí no lo puedo hacer. Eso sí yo no lo voy a hacer, porque primero dice que Abraham fue al siguiente día, montó todo lo que tenía que agarrar. Y tú sabes la historia, no te la tengo que platicar, pero él fue dispuesto ¿a qué? A sacrificar a su hijo. Él estaba renunciando a todo lo que él tenía. Este hombre era un hombre de fe y era obediente a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué podemos ver en la vida de Abraham? Que Abraham fue el padre de la descendencia, de toda esta descendencia que Dios había llamado. Dios cumplió una promesa que le había dado a él, porque él había dicho que sus generaciones, su descendencia iba a ser como la arena de la tierra, como las estrellas de los cielos, que nadie le iba a poder contar. Y nosotros podemos ver cómo Dios utilizó y cómo Dios usó a Abraham para que pudiera hacer esa bendición, y a través de esa promesa ver toda la bendición que él tuvo. Pero esa obediencia requiere fe y renuncia. A lo mejor tienes que dejar algunas cositas que por ahí, ¿verdad?, te hacen sentir cómodo, te hacen sentir en tu zona de confort. Cuando Dios te manda a que hagas algo, obedece al Señor. Comprométete con Él, ríndele tu vida a Él, y el Señor no te va a dejar. Él va a tener cuidado de ti. Yo digo una cosa, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen niños que viven todo en su casa con ustedes?
Dígame si ellos están preocupados por cómo va a pagar usted la renta, si va a haber comida o no va a haber comida. ¿Alguien de sus hijos se preocupa? No, bueno, si están grandecitos a lo mejor son un poquito más conscientes, ¿verdad? Pero ellos solamente piden. Y solamente, ¿qué vamos a comer? Y van al refrigerador sabiendo de que van a abrirlo y van a encontrar algo para comer. ¿Por qué? Porque alguien les trajo comida. Aunque son unos huevitos, leche, no sé, carne, jamón, bolonia, lo que sea, ¿verdad? Lo que le guste. Es más, hasta sus verduritas y sus frutas, ¿verdad? Les gustan ahí, porque a los niños les gustan las verduras y las frutas también. Entonces, por fe. Pero nosotros ellos no están preocupados por cómo estás en el trabajo, cómo te va. Ellos saben que ahí está su papá que les va a dar lo que necesitan. ¿Sí o no? Así tenemos que ser tú y yo. Tenemos que confiar que Dios es nuestro Padre y Él provee lo que nosotros necesitamos si somos obedientes, si estamos habitando con Él, si estamos en su morada. Dios no te va a dejar, Él te va a dar todo lo que tú necesitas, pero necesitamos entender que hay que a veces renunciar a ciertas cosas y que hay que tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Hay una promesa, así como Él tuvo la promesa que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira, ¿qué trajo la obediencia? Una promesa y un cumplimiento, la bendición para todas las descendencias. ¿Por qué? Porque obedeció la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo lo aplico a mi vida, pastor? Qué bueno que me preguntas. Obedecer a Dios muchas veces implica renunciar a lo cómodo o dejarlo con lo conocido. ¿Cuántas veces decimos: es que yo ya sé cómo se hace esto? Mi trabajo, no me voy de aquí porque yo ya sé, con los ojos cerrados lo puedo hacer. Pero si Dios está llamando a algo nuevo, algo diferente, escúchame, Dios. No tampoco esas personas que andan buscando trabajo cada 3 meses buscando a ver dónde se van, ¿verdad? Hay personas que tienen más trabajos que nada, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser obedientes a lo que Dios nos dice. Dios puede pedirte a lo mejor soltar una relación, un hábito o un plan personal en el cual te sientes ya cómodo para hacerlo, y a lo mejor Dios te dice: quiero que lo sueltes porque estás dependiendo de esa persona. Te has hecho codependiente de ese hábito. Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios y renunciar a aquello que nos está dejando. Entonces hay que aprender a obedecer con fe y renunciar, aun cuando Dios nos está diciendo que hagamos algo, nosotros renunciemos y nosotros sigamos el llamado a Dios. De esa manera nosotros vamos a poder marcar la diferencia. Esa fe activa, mira, demuestra confianza en el carácter de Dios más que en las circunstancias. En otras palabras, cuando tú y yo obedecemos a Dios con fe y renunciamos a cualquier cosa, eso estamos diciéndole a Dios: Señor, yo confío más en ti que en las circunstancias que nos están pasando alrededor. Y así es Dios. Dios va a usar hasta lo que tú menos te imaginas para poder proveer lo que tú necesitas, pero tienes que aprender a marcar la diferencia saliendo de nuestra zona de confort. Ay, pastor, es que yo en este ministerio sí me siento bien a gusto. Aquí no me molesta, nadie me dice nada. Yo nomás aquí solito voy a estar. No, si el Señor te llama a algo, obedece y renuncia a todo aquello que te está haciendo que no, o distrayendo de la presencia del Señor. Y número 3 y última, ¿qué obediencia necesitamos? Necesitamos una obediencia que transforma y persevera. Así que seamos como Noé, con una fe que dice: aún fue obediente a medio de una generación diferente. Seamos como Abraham, que fue también obediente ¿en qué? En renunciar, y creyó con fe. Pero también tenemos este ejemplo de Pablo, que dice que tuvo obediencia que transformó y perseveró. A Hechos 26:19, Pablo le dice al rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora recordemos quién era Pablo. Pablo era Saulo. ¿Recuerdan a Saulo? Saulo, el perseguidor de la iglesia. De hecho, esta mañana estaba leyendo en Hechos capítulo 8, donde habla de lo que Pablo hacía. Dice que después de que apedrearon a Esteban y que murió Esteban, me gusta mucho esta parte de la escritura, porque dice que Esteban, después de que lo apedrearon, él dijo: Señor, no los tomes en cuenta lo que están haciendo. ¿Recuerdan? Y dice: y durmió. Eso de dormir me da la connotación de que, wow, no murió,
no estaba sufriendo. Y claro, lo habían apedreado, lo habían lapidado, pero dice que él tuvo una muerte tranquila. En otras palabras, durmió. Pero dice que después de eso se soltó una persecución en contra de la iglesia. Y aquí miramos a Saulo, que dice que aún se metía a las casas y sacaba a la gente arrastrándolas. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo al Señor. Saulo, sí, Saulo el perseguidor. Es más, la gente le temía cuando escuchaban Saulo. Era como que escuchaban, wow, viene alguien que viene a atacarnos, que viene a querer a perseguirnos. Y nosotros tenemos que entender de que tenemos que tener la obediencia que va a transformar y va a perseverar nuestras vidas. Pablo pasó de ser un perseguidor a un predicador de la palabra del Señor. ¿Hubo una transformación? Claro. Porque él obedeció. ¿Recuerdas en capítulos Hechos, en el capítulo 9 de Hechos, cuando dice que él se dedicaba, iba hacia dónde? Iba rumbo a Damasco con muy mala intención. Dice, mas cuando estuvo cerca, se encontró con un resplandor. Ya casi iba a cantarla también la canción esa. ¿Verdad? ¿La canto? No. Pero es cierto, dice que él iba para allá. ¿Con qué? Con la intención de seguir persiguiendo a la iglesia. Pero tuvo un encuentro con Dios y dice que cuando tuvo ese encuentro, su fe fue transformada. Y él dice que fue cambiado y obedeció lo que Dios le dijo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjate, Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso nos dice que él tuvo un compromiso de servirle al Señor. Su obediencia a la visión de Cristo lo llevó quizás a sufrir persecución, a sufrir la cárcel y todo, pero él dice se mantuvo firme creyendo en el llamado que Dios le había hecho. Él tenía un compromiso y así como era para seguir a la gente y perseguirlos, ahora dice que estaba del lado opuesto y ahora estaba él predicando y hablando de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, había sido transformado, su vida había sido cambiada, el chip se lo cambiaron y ahora de perseguidor se convirtió en ¿qué? En un predicador de la palabra del Señor. Y eso puede pasar contigo y puede pasar conmigo cuando obtenemos una obediencia que transforma y que persevera. Pastor, pero es que usted no sabe de dónde vengo yo. Yo así era, yo así fui creado, yo así fui esto, yo tengo todos esos, yo sé y el Señor sabe qué es lo que tienes. Y a lo mejor yo ni siquiera sé todo lo que tú estás teniendo o tienes en tu vida o lo que viviste, pero sabes que Dios sí lo sabe y Él lo puede transformar de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Él puede hacer un cambio completo y cambiarte por completo y darte una persona dedicada para Él. Pero tenemos que aprender a obedecer. Cuando tienes un encuentro con el Señor, no decirle como, ay Señor, sí, yo me rindo a ti, pero mira, mi trabajo no me lo toques. O mi familia no me lo toques. O mi ego, Señor, que yo tengo, ¿verdad? Porque acuérdate, yo tengo una posición, un nombre que tengo que cuidar, una reputación. No, olvídate. Cuando tú te rindes completamente al Señor y el Señor te transforma y te lleva a un nuevo nivel. Ahora, para Pablo no fue fácil. Pablo dice que tú sabes que la Biblia nos habla y nos dice que lo encarcelaron. Lo metieron y él prácticamente vivió como prisionero el resto de su vida. Cada rato estaba en arraigo domiciliario, ahora dijéramos, ¿verdad? Ahora en nuestros días. Pero siempre estaba de corte en corte llevándolo y todo. Pero donde él iba, ¿él qué hacía? Predicaba la palabra del Señor. Él sabía que de otra manera no iba a poder llegar delante de Agripa o delante de los cónsules y todo eso, pero como lo llevaban a que fuera a tener audiencias, él aprovechaba ese momento para predicarles y hablarles de la palabra del Señor. Imagínate. Ahora, él no estuvo renegando y diciendo, uy, no, mejor me hubiera quedado como estaba, antes tenía todo, ahí es más, yo iba con los reyes y me daban cartas y tenía influencia y tenía esto. Ahora no, él dice que él renunció a todo eso y él se mantuvo firme, aunque estaba siendo azotado, aunque lo apedrearon, aunque estaba preso, dice que él seguía predicando la palabra del Señor. Él no estaba viviendo con las circunstancias de lo que estaba sucediendo en su vida, él perseveró, él se comprometió a decir, Señor, yo tuve un encuentro contigo, tú me has cambiado y yo voy a dar mi vida si es posible por ti. Y eso es, por eso después dijo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivía él.
O sea, el Pablo viejo, el Saulo, hubiera hecho otras cosas completamente diferentes a las que Pablo hizo. Pero eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando obedecemos su palabra. Él nos transforma y nosotros perseveramos y seguimos comprometidos con Dios. Porque no estamos comprometidos con un hombre, estamos comprometidos con Dios. Y le rendimos todo a Él. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hacer de esa manera. Cuando Él hizo esto, ¿sabes qué? Su testimonio fue de bendición para muchas iglesias. Es más, Él plantó muchas iglesias. Y el día de hoy todavía podemos hablar de Pablo como un hombre fiel, como un hombre que se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque perseveró, porque tenía un compromiso de servirle al Señor. Fíjate lo que Pablo dijo en Filipenses 3, verso 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no dijo: ay Dios, ¿cómo así que estoy aquí en la cárcel, atado, no puedo hacer nada? No, él dijo: yo prosigo a la meta, prosigo a quien Dios me ha llamado. ¿Por qué? Porque Él es el premio que yo me voy a llevar. Y cuando Él lo hizo así, podemos ver que Dios lo usó de una manera grande. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer nosotros en nuestra vida? La obediencia genuina permanece incluso cuando hay pruebas o cansancio. Eso es, aunque estés cansado y tú dices: sabes que yo tengo un compromiso de servir al Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es seguir sirviendo aunque no haya aplausos. No es nada más venir aquí y decir: ay, qué bonito predicó, qué bonito cantó, qué bonito danzó, qué hizo, aplausos. No, es servir aún donde nadie te está mirando. Eso es ser obediente al Señor. Aun cuando estás detrás de las cortinas, detrás de las escenas, pero tú estás sirviéndole al Señor. Es permanecer firmes aunque otros se detengan. Es seguir, es continuar. Es no porque ya falló aquel, yo también, ya no puedo yo solo. No, sigues adelante. ¿Recuerdas cuando Elías dijo: Señor, yo soy el único que queda? El Señor dijo: no. Tengo 4,000 más que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así dice que no estás solo, tú sigue adelante, persiste, sé permanente, mantente firme. Es morir a nuestros deseos carnales y comprometernos a seguir a pesar de cualquier situación. A pesar de cualquier situación. Es morir a nuestros deseos carnales. Cuando nosotros oramos por alguien y aunque no sucedan las cosas, tú sigues orando, tú te mantienes fiel orando. Cuando estás orando por tu familia y no vienen a los pies de Cristo de inmediato, pero tú te mantienes firme orando por ellos para que el Señor haga la obra. Un día el Señor lo va a hacer. Alguien oró por nosotros muchos años, quizás. Años y años, y nosotros no veníamos a los pies de Cristo, pero un día el Señor tuvo a bien premiar la fe de esa persona y mira, aquí estamos. Pero tenemos que perseverar en todo momento. Esta obediencia, dice, tiene un valor constante y tiene valor eterno. Porque nosotros no estamos predicando algo temporal, algo pasajero. Estamos predicando la palabra del Señor, que es la que da vida eterna a las demás personas. Recuerda, esta obediencia que estoy hablando, de tener compromiso para con Dios también, va a tener resultados eternos para las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando yo estaba escribiendo esto, dije: no solamente la vida eterna, pero también la muerte eterna. Porque si nosotros no le predicamos a las personas y no les hablamos de Cristo y no les compartimos nuestra fe, a lo mejor esa persona se va a perder y va a tener una muerte eterna. Yo te digo lo que viví cuando yo era joven. Yo crecí en un hogar cristiano. Yo nací, mis papás eran pastores. Yo me dormía en las iglesias, en las bancas de la iglesia. Yo fui a todas las escuelas dominicales y todo. Pero hubo un momento en mi vida en el cual no hice cosas malas, pero tú sabes, como joven a veces uno se aparta del Señor y no hace las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y yo decía: bueno, si me muero ni modo. En el último momento le pido a Dios que me sane. Que me salve, perdón. Y que me salve. Y después decían: oye, ¿qué tal si no me alcanza a salvar? Bueno, solito yo me consolaba y decía: bueno, pues si me muero y me voy al infierno, pues ¿qué tiene? De todas maneras, en lo que me queme, ya ni voy a sentir nada. Pero luego leí donde dice, ahí es donde dice, la muerte dice es eterna. Y el gusano dice, todo el tiempo va a haber un tormento para nuestras vidas.
Entonces dije yo, no, me voy a quemar y aparte me voy a salir toda la vida. No, dije, yo tengo que cambiar, Y es que es cierto, muchas veces no pensamos y decimos que amamos a las personas, pero no nos importa si se van al infierno. Si lo amas, le vas a perseverar y vas a ser constante en buscar que esas personas conozcan al Señor Jesucristo, traerlos y compartirles las buenas nuevas de salvación. Tú y yo ya tenemos la salvación que Jesucristo nos dio. Ahora vivamos comprometidos para compartirlo con otras personas y salvarlos de las llamas de fuego. Porque sí existe el infierno. Sí existe. Muchas veces decimos, ay no, es que Dios es tan amoroso, ¿cómo va a mandar? Ay, no, Dios no te va a mandar, tú solito te vas a ir para allá. Si no eres obediente, si no le entregas tu vida al Señor Jesucristo. Dios no, Dios dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento, pero también dice que Él nos ha dado dominio propio y nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos hacer las cosas. Entonces tenemos que mejor tener una obediencia que transforme y que persevere la vida de otras personas. Entonces, obedecer es lo que Dios está buscando para nuestras vidas. Dios quiere que marquemos la diferencia siendo obedientes en todo lo que hacemos. Mira, la obediencia abre puertas, protege familias y mantiene viva la fe. Eso es lo que la obediencia hace en nuestras vidas. Esa obediencia abre puertas, protege familias y mantiene viva la fe. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy nosotros para obedecer y marcar la diferencia a través del compromiso y la obediencia? Qué bueno que me preguntas. Pregúntate tú, ahí donde tú estás, ¿qué área de mi vida Dios me está pidiendo rendirle? ¿Qué área de mi vida Dios está pidiendo rendirle? A lo mejor son unas amistades, a lo mejor son tus finanzas, a lo mejor son la relación, amigos a lo mejor, personas en las que crees que te van a ayudar y te van a sacar todo el tiempo de los problemas. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. A lo mejor es mi propio ego, porque a veces batallamos con eso. Es cómo voy a ceder yo a eso si toda vida he sido así. ¿Cómo voy a cambiar? Ríndete a Dios, ríndete, comprométete con Él, ríndele todo a nuestro Dios. O también pregúntate esto, tú que ya le rendiste al Señor todo, pero estás todavía así como dudando de algunas cosas. ¿Qué paso de fe he estado posponiendo por temor al rechazo? ¿Qué paso de fe? O por temor a no sé, por cualquier cosa que te cause temor. ¿Qué paso de fe he estado posponiendo? A lo mejor el Señor te está llamando para predicar. El Señor te está llamando para hacer diferentes cosas, pero tú por temor no lo haces. Pues hay que orar y pedirle al Señor que nos guíe para que podamos hacer las cosas y decirle: Señor, yo quiero rendirte mi vida por completo, que seas tú quien la transforme, que seas tú, Señor, quien la use para poder impactar la vida de otras personas. Así es de que yo te reto a que cada día de esta semana nosotros podamos obedecer a nuestro Dios. Y no nomás de la semana, del resto de nuestra vida, que podamos vivir obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cómo, pastor? Ora, aunque estés cansado. Ora, aunque estés cansado. Perdona, aunque duela. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Sirve, aunque nadie te vea. Sírvele al Señor. Aun cuando parezca poco, tú dale al Señor todo lo que tú tienes, para que un día puedas escuchar: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a nuestro Dios, porque nadie quiere escuchar: me llamaron Señor, Señor, pero no hacían mi voluntad. Apartados de mí. ¿Verdad que no? Nadie quiere escuchar: yo iba cada domingo a la iglesia, pastor, yo iba a la iglesia, yo hasta un grupo conexión. Y el Señor diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Hay que rendirnos por completamente a nuestro Dios y hagámoslo por obediencia, y vamos a mirar el fruto y el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú obedeces al Señor, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios va a recompensar y va a alcanzar va a hacer que alcances ese sueño, ese propósito y ese objetivo que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene un plan para ti.
Jeremías 29:11, y sabemos que este versículo lo repetimos constantemente, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, dice el Señor, para daros ¿qué? El fin que esperáis. Entonces Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, pero tú y yo tenemos que ser obedientes a través del compromiso, a través de la fe, a través de ser obedientes vamos a marcar la diferencia en nuestras vidas, amén. Así es de que yo te quiero invitar a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar. Y yo no sé, a lo mejor tú necesitas trabajar en el primer paso como Noé. A lo mejor a ti te cuesta trabajo ser obediente en medio de una generación indiferente. A lo mejor en tu trabajo te cuesta trabajo decir que eres cristiano. Te cuesta trabajo decidir o mostrar al mundo que tú eres diferente. Pero ¿sabes qué? A través de la fe vamos a marcar la diferencia también en una generación indiferente. Pero no solamente eso, también necesitamos tener esa obediencia que exige fe y renuncia. Que hay que renunciar, que hay que dejar atrás, que tenemos que rendirle al Señor y decirle: Señor, aquí está, haz lo que tú tengas que hacer. Y que el Señor aumente tu fe para que tú puedas seguir adelante. Que no creas que, ay, porque no tengo el trabajo, entonces no voy a poder vivir. Tú no te preocupes, Dios se va a encargar de ti. Dios se encarga de nosotros cuando nosotros somos obedientes y tenemos esa fe que marca la diferencia. O quizás necesitas una transformación por completo. A lo mejor tú te sientes como aquella oruga que a lo mejor todos le dijeron: nada vas a alcanzar a hacer nada. Pero ¿sabes qué? Hubo una transformación. Y quizás como gusano no pudo llegar hasta donde se había propuesto, pero cuando Dios lo transformó en una bella mariposa, dice que pudo volar y llegar hasta donde tenía que ver y el sueño alcanzarlo. Tú y yo también podemos ser transformados por Dios y podemos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas, pero necesitamos rendirle al Señor nuestras vidas. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en este momento estamos delante de ti. Enséñanos, Dios, a poder marcar la diferencia en medio de una generación indiferente, Dios. Enséñanos a ser como Noé, Señor, a confiar como Abraham y a perseverar como Pablo. Que nuestra vida, Señor, pueda ser un reflejo de amor y compromiso a ti, Dios. Que podamos rendirnos completamente a ti en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, Señor. Queremos ser esas personas que van a marcar la diferencia en nuestra nación, en nuestra familia, en las personas que están a nuestro alrededor. Pero para eso, Señor, necesitamos ser obedientes y comprometernos contigo, Señor. Y hoy, como iglesia también, Señor, aquí estamos diciendo: aquí estamos, Dios, haz conmigo lo que tú tienes que hacer. En este momento, Señor, yo oro para que cualquier cosa que el enemigo haya puesto en nuestras vidas, cualquier atadura que el enemigo ha puesto y que no nos deja ser obedientes, ser comprometidos contigo, que hoy en este mismo momento sea desechada, sea quebrada, sea deshecha, Dios, y que podamos ser libres para cantarte, para alabarte, para glorificarte, para predicar, Señor, tu palabra. Que nuestra fe pueda crecer día a día y que podamos dar testimonio y marcar la diferencia en las personas que están a nuestro alrededor. No queremos seguir siendo iguales. No queremos ser solamente uno más del montón. Queremos ser personas que marcan la diferencia, personas que son catalizadores, Señor, en esta nación, en esta comunidad donde nosotros vivimos. Personas que podemos venir, Señor, y marcar la diferencia predicando tu palabra, creyendo en ti, Señor, comprometiéndonos y perseverando en todo lo que tú nos mandas a hacer, Dios. Que podamos, Señor, ir más allá aún de nuestras propias fuerzas, Señor, porque nuestra fuerza no radica en lo que tenemos o en lo que poseemos, Señor, sino que radica en ti, Señor. Tú eres quien nos da la fuerza, Señor. Tú eres quien nos da el propósito para poder seguir adelante, Señor. Y yo oro que cada uno de mis hermanos el día de hoy, Señor, como iglesia podamos comprometernos a servirte, a amarte, a tener fe, pero sobre todo, Señor, a obedecer tu palabra de tal forma que podamos marcar la diferencia en donde quiera que nosotros vayamos. Que la gente pueda ver a ti
en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra comunidad, con nuestra familia, donde quiera que vayamos, que tu nombre, Señor, sea proclamado a través de lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque somos obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe y que podamos comprometernos a servirte a ti en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos todo esto. Amén y amén.